Me habló también sobre un portarretratos. No sé si era como haber puesto un angelito en el portarretratos o haber puesto algo simbólico, pero me habla algo de eso. Angelito. Es un angelito, ¿verdad? En el portarretratos. Así me lo bajó tu hijo, tener un angelito. Y ahí tiene una. Esto es otra prueba póstuma, dice. La energía de tu bebé, de Milo, que trascendió, supo que pusiste eso en su honor. Fíjate qué prueba tan más bonita. Él sabe que lo estás honrando con esa foto de ese angelito. Me habla también sobre una especie de altar, Daisy. Me bajó como que una imagen de una urna, pero como un altar. No sé si fue algo simbólico que tú pusiste a nombre de él. Me hicieron sus manitas en yeso y su piecito. Yo lo tengo así. Sí, a ver, Yo mira lo qué mantengo bonito. así. Y Sí, ahí qué es donde bonito. le pongo a la par, le pongo Ujú. el angelito, como la urnita en la que lo tengo a él, las Sí, manitas y los piecitos de él. me habla sobre un jardín, algo con un ¿Un jardín. jardín? Sí, Sí. me está hablando de un jardín. No sé si sea en la casa de su familia. Me está hablando algo relacionado con un jardín, o sembraron algo en honor a él, o plantaron algo en honor a él. Me está hablando algo de eso ahorita, que siempre recuerden eso que sembraron o que plantaron en honor a él. Es lo que me está diciendo ahorita, antes de irse. Es lo último que me está diciendo. Todos en algún momento hemos sentido el vacío de perder a un ser querido. La primera pregunta que surge en el corazón es, ¿a dónde estás ahora? ¿Pudiste llegar a un lugar de luz? ¿O te quedaste atrapado en esos lugares de dolor en el bajo astral? He ahí la pregunta. Y constantemente, para aquellos que están mirándonos en este momento, Enrique se comunica con estrellas. Yo siento que me voy a tomar esa autoridad de decir que cuando salimos de este plano físico material, definitivamente hay que ser estrella, porque venimos a actuar, venimos a ser guerreros, venimos a nuestra misión, venimos a luchar contra lo que ni siquiera a veces podemos ver. Y hoy por hoy te recibo con tanto cariño, Enrique, que estés aquí en este que es tu canal y que mucha gente que en este momento te está viendo te va a recibir, y los que lo conocen ya saben quién es él, porque lo he visto y me ha impactado tanto la mediunidad que la hace, la conexión con eso que la gente llama la muerte, los muertos. Muertos estamos nosotros que nos tienen aquí en la olla. Bienvenido, qué gusto verte aquí. Sí, gracias Nicky, gracias por la invitación y también un saludo pues a toda la gente bonita que ve tu canal, a todos tus suscriptores y a aquellos que se van a suscribir después de ver este video seguramente, ¿no? También a la gente de Miami, a la gente latina, ¿no? Que nos está viendo. Un saludo con mucho, mucho cariño a todos ellos también. Yo sé que mucha gente lo conoce y lo ha visto, pero yo le voy a decir a él que se tome ese momentito para que nos cuente por qué a él le tocó ese regalo, y quizás va a decir, no fue tan fácil, porque ver seres a las cuales y decirle a alguien, estoy viendo eso que usted llama muerto, pero no está tan muerto. Sí, claro, Nicky, pues todo empezó desde cuando yo tenía unos 4 años de edad, ¿no? Que pues empezaba a ver sombras, como si fueran tipo vapores que estaban flotando, como el vapor que tú ves en la taza de café que recién preparas en la mañana, ese vapor que tú ves que flota y que se está moviendo, ese mismo vapor de niño yo pues lo podía ver, ¿no? A esa edad, pues obviamente tú dices, es normal, todo el mundo lo ve, ¿no? A todo el mundo le pasa, pero ya cuando empiezas a madurar un poquito más en percepción, pues empiezas a sentir una vibra de eso que ves tú que se está moviendo de un lugar a otro, ¿no? Y cuando te das cuenta que en las noches eso que ves todavía tiene mayor peso, ¿no? Porque pues te asusta, te da cierto temor, ¿no? Es cuando dices tú, pues esa energía que tú ves, esa percepción, pues no la está viendo cualquiera, ¿no? Porque pues era algo que yo también eh, con familiares alcanzaba a preguntarles y pues lo primero que te dicen es que estás loco, ¿no? Lo que estás viendo y es algo que yo creo que a cualquier niño le pueden decir a esa edad, ¿no? Es la imaginación, se lo está imaginando, ese amigo imaginario, ¿no? Que quizá todo niño pueda tener. Sin embargo, pues así fue como empezó a despertar el don en mí, ¿no? Fue como yo empecé a verlo, visualizarlo
y pues a sentirlo, ¿no? ¿Qué haces la primera vez que fuera de esta locura que nos ha Ujú. tocado a muchos y que Sí. muchos se ríen ahora porque dicen, ay, eso me pasó a mí, tantas veces nunca Ujú. hablé o no dije nada? Pero ¿qué haces en ese caso cuando empiezas a darte cuenta que allí hay un ser, sea femenino, masculino? ¿Cómo te pasa eso y empiezas a darte cuenta que lo escuchas? O sea, los otros no están viéndolo ni escuchándolo, Ujú. pero tú sí. Sí. Sí, eso es bien interesante porque fíjate que hubo una temporada en la que nos mudamos de ciudad y nos fuimos a vivir a otra casa, ¿no? Y en esa otra casa fue impresionante lo que empecé a ver, ¿no? Resulta que en el baño, cuando yo entraba pues, a lavarme las manos, a bañarme, etcétera, ¿no? Resultaba que alcanzaba a ver una sombra negra colgada en la regadera. Obviamente yo la veía, te daba un temor, obviamente como la estabas viendo, Claro. y pues yo iba con mi mamá y le decía, oye, es que estoy viendo una sombra negra colgada en el baño, así y así, ¿no? Y lo primero es de que pues es tu imaginación, estás inventando, pensando cosas, ¿no? Eh, y frecuentemente yo la veía, esa sombra negra ahí colgada, ¿no? Después de 8 años, Nicky, te estoy hablando que yo tenía ya unos 15 años, cuando me enteré que en esa casa, en ese baño, se había suicidado una mujer, se había colgado una mujer, ¿no? Para mí fue muy impactante porque no solamente veía yo la sombra de esa mujer colgada, yo alcanzaba a ver en el piso una especie de bultito blanco pequeño, ¿no? Bueno, resulta que se suicidó estando embarazada y yo veía pues el feto que estaba ahí en el piso también. Eso para mí fue muy impactante porque fue cuando esta habilidad yo creo que se me despertó al máximo por esto que yo veía, ¿no? Y me di cuenta pues años después de lo que había sucedido ahí en esa casa, ¿no? Así fue como empecé a percibir las energías, porque de una u otra manera te comunican, te hablan, piden que los honres con algún acto de alguna pues, oración, algún pensamiento bonito, ¿no? Todos tienen un propósito para que puedas recordarlos, ¿no? Y yo creo que la manera en la que esa energía se presentó, pues era para recordar que ahí había quedado ella junto con ese bebé que pues seguramente abortó después de que trascendió, ¿no? Aquí comienzan mis preguntas, Enrique, Sí, porque hay tantas diferentes formas de morir. Podemos morirnos al lado de nuestros seres queridos, podemos estar sentados y allí mismo se le da un ataque cardíaco a alguien y ya se fue. ujú, Puede pasar lo que ha pasado. Voy a poner el ejemplo de este país en estos meses atrás, porque también quiero ir a las muertes en masa, sí, pero voy a ponerte tan solo estos meses atrás cuando un muchacho mata a niños en una escuela. En ese caso, eh, el dolor de padres, de familiares de perder su hijo, pero ¿cómo es este traspasar? fíjate que es una pregunta bien interesante y muy profunda, ¿no? Eh, yo tuve que entrenar esta habilidad, ¿no? Eh, y me refiero a poder entender la manera en la que se comunican las energías, ¿no? Se comunican de manera muy sutil. Por ejemplo, yo como medium, a mí la información me puede llegar como una imagen, como un sonido, ¿no? Como una sensación corporal. Y hablando de sensaciones, pues entran los sentidos, ¿no? Un sabor, un olor, algún dolor corporal que haya sufrido la energía antes de trascender, ¿no? Entender esta manera en la que ellos se comunican es, yo creo que importante para poder bajar las evidencias. Yo soy un medium evidencial, ¿no? Busco dar pruebas verificables, perdón, dar información que le sea importante al consultante y que permita constatar que la energía con la que nos estamos conectando es realmente la energía con la que ellos quieren tener ese contacto, ¿no? Ahora, hablando de la energía de los niños, ¿no?
hay que definir la parte del alma, ¿no? Y de aquí yo creo que parte todo lo demás, ¿no? El alma dentro de nosotros, a fin de cuentas, es energía, ¿no? Y es muy fácil, aquellos que han visto un electrocardiograma, ¿no? ¿Qué es lo que es el electrocardiograma? Te da información, ¿no? Te empieza a dar movimientos de acuerdo a los signos vitales que tú tienes. Y tú te preguntas, oye, pues, ¿cómo lo hacen? Pues te pones unos sensores y empieza a generar información y se traduce como unas onditas que suben y bajan, ¿no? Eso es la energía que tenemos dentro de nosotros. Cuando una persona trasciende y el alma sale del cuerpo, ese aparato genera una línea continua, ya no tiene movimiento. ¿Pero por qué? Simplemente porque dentro de nosotros ya no hay una energía, ya no hay un motor que está generando ese movimiento, ¿no? Ahora, definiendo así la energía del alma, ¿no? Que somos esa energía, que generamos ese movimiento, esa atracción. Cuando son niños, se siente esa alma de una manera pura, infantil, ¿no? Y es como también a mí me baja la información. Y yo he hecho sesiones de mi unidad para madres que por una circunstancia han abortado de manera voluntaria y hay otras que han tenido pues abortos espontáneos, ¿no? Las que yo veo que sufren demasiado son las que abortaron de manera voluntaria y cuando me buscan para hacerles una sesión de mediunidad evidencial, solamente me dicen, oye, pues quiero una sesión, Enrique, eh, porque perdí a mi hijo. Es todo lo que me dicen, ¿no? No me dicen la manera en la que falleció el niño, la manera en la que trascendió, ¿no? Ni las circunstancias, ni la enfermedad o aquello que pudo haber causado, pues, el deceso del infante, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer la sesión de mediunidad, eh, yo soy un puente, ¿no? Yo estoy entre estos dos mundos, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Yo estoy en medio, ¿no? Y yo no busco ir y conectarme. Cuando viene el consultante, en este caso la mamá, ¿no? Y me pide que haga una sesión con el niño que trascendió, ¿no? Yo lo que hago es solamente permitir que si esa energía quiere conectarse, que él venga a mí, ¿no? Yo estoy abierto a que aquella energía que quiere cruzar el puente, mi puente está abierto para ellos, ¿no? Una vez que ellos llegan a mí de manera eh, evidencial, empiezo a bajar cada una de las pruebas, como te mencionaba, ¿no? Se me vienen imágenes, se me vienen sonidos y yo tengo una libreta en la que empiezo a apuntar todas las pruebas que se me están bajando porque se baja mucha información. Para que no se me olvide y darle un orden a la sesión también es importante darle ese orden, ¿no? Darle una apertura, darle un desarrollo y darle un cierre para despedir a la energía que pues se presentó y también para cerrar con la consultante, ¿no? Cuando son niños, por lo general, te empiezan a hablar de cumpleaños, te empiezan a hablar de aquello que hayan festejado pues en familia, de anécdotas bonitas. Y también yo como medium les pregunto a ellos, les pregunto eh, alguna información verificable, por ejemplo, si tenían alguna enfermedad, si sufrían de algún malestar. Siempre es importante que un medium también les pregunte a la energía que le dé información para que el consultante la pueda verificar, ¿no? Para que pueda hacerle sentido la sesión. En el caso de cuando las madres de familia por cierta circunstancia hicieron un aborto voluntario, la energía de este infante me empieza a decir el mes en el que trascendió, si la mamá tomó pastillas o abortivos, si fue una cirugía, si tomó algunas hierbas, o sea, todo esto me lo empieza a dar la energía de los infantes y yo le empiezo a apuntar todo completo, todo lo que me está bajando, ¿no? Inclusive he atendido casos en los que las mamás que abortaron los honraron 15, 20 años después
de haber hecho pues este acto, ¿no? Y también me baja la manera en la que los honraron. Hubo una madre de familia que los honró. Acá en México está el Día de Muertos, ¿no? Ella lo honró el Día de Muertos y hizo una cartulina, y en esa cartulina pues no tenía nada de esos bebés, pero hizo algo simbólico, puso chuponcitos, mamelucos, y así fue como honró a estas dos energías pues que tuvo que abortar, ¿no? Y esto salió en la sesión. Ya cuando le empecé a dar las evidencias a esta madre de familia, le dije, oye, veo una cartulina, como si los honraste con esta cartulina, y vi que la madre de familia empezó, se quebró, se le salieron lágrimas, ¿no? Estas sesiones son bien bonitas cuando son niños, Nikki, pero para mí son a veces complejas y duras porque se mueven muchos sentimientos, se mueven temas de culpa del consultante, se mueven sentimientos de psicología, de temas que tenían guardados que nunca habían querido compartir con alguien más. Y yo tengo que mostrar esa fortaleza, ¿no? Tengo que ser muy fuerte, escuchar, seguir dando pruebas para que me las puedan verificar. Y así como estos niños que me mencionas, ¿no? Que pues eh, trascendieron en masa, ¿no? Si se hace una sesión de mediunidad con ellos, estoy 100% seguro que va a ser sanador para los papás. ¿Por qué va a ser sanador? Porque siempre se preguntan, oye, tenía un camino por delante, estaba muy pequeño, pudo haber sido ingeniero, pudo haber sido abogado, ¿no? Y lo primero que se preguntan es si está bien esa energía, ¿no? Si está bien ese niño que trascendió. Una sesión de mediunidad te permite corroborar mediante todas las pruebas verificables, mediante las evidencias que tú le estás dando a los padres de familia, que esa energía que trascendió está bien, que está al pendiente de ellos. Y yo les pido también a esas energías que me den pruebas póstumas. ¿Qué son las pruebas póstumas, Nikki? Son aquellas, digamos, eh, actividades o acontecimientos que sucedieron en la familia después de que trascendió este niño, ¿no? Por ejemplo, la manera en la que atendieron el sepelio, eh, si después de que trascendió lo honraron con alguna ceremonia especial, si después de que trascendió, pues esta familia hizo alguna especie de altar para honrarlo, para tenerlo presente, ¿no? Estas pruebas póstumas también me las dan las energías de los niños y también las apunto, las escribo en mi libreta y se las menciono a las madres de familia, se las menciono a o los consultantes y también resulta impresionante para ellos porque les estoy dando información que solamente ellos sabían y que ya no estaba ese niño con ellos, ¿no? Esto también los reconforta mucho porque saben que ese niño de donde trascendió, de donde está, en ese plano de energía, porque una vez que trascendemos, nos convertimos en energía, dejamos este cuerpo físico, esto deja de existir, se queda aquí en la Tierra. Una vez que trascienden, ellos se dan cuenta de todo. Hay un vínculo que nunca se va a romper siempre que exista ese amor y ese cariño entre ambos, ¿no? Una sesión de mediunidad solamente se da si realmente está ese vínculo entre esas almas, entre esas energías, ¿no? Y lo que te puedo decir es que cuando son madres de familia que buscan hablar con los niños que trascendieron, eh, esas sesiones son 100% exitosas. Por ese cariño que el vínculo que tiene la madre con estos niños, ese jamás se rompe, ¿no? Y es como te puedo decir que he atendido este tipo de casos y como las energías de estos niños que trascendieron siguen estando con los papás, siguen estando al pendiente de ellos y suele ser muy sanador una sesión y complementaria con alguna terapia, con algún psicólogo, con algún terapeuta, con algún tanatólogo. Una sesión de mediunidad nunca va a sustituir una buena terapia, jamás, ¿no? Claro. Lo que te puedo decir es que la complementa para que podamos ayudar a transitar el duelo en el papá o la mamá que perdieron ese niño.
claro. Enrique, Sí. dando este paso más de lo que hablas, me voy a el ser ya ha trascendido. ¿Cómo puedes tú, en tu experiencia, describir esto que es la muerte, ¿no? Esto que le da tanto pánico, tanto miedo a tanta Sí. gente, pero vámonos a la muerte regular, ¿no? Vamos a ver el salto de bebés a ancianos, que ya es la edad final, la Ujú. trayectoria, el camino que ya transitó un ser humano. ¿A dónde ese ser va? Ellos van a diferentes lugares donde van los niños, y yo lo veo desde otro punto de vista, pero me Sí. gustaría que se lo explicaras a la gente, porque cuando trascendemos o pasamos al otro lado, como se llame, la gente cree que va a venir un bebé a hablarte, pero no es de este mundo el ser bebé, no es anciano ser en este mundo, pero cuando se transita, ¿cómo es en ese momento ya el cambio se hace? ¿Cómo es ya el alma, el espíritu, esta conciencia? Creo que cuando llegamos a esa última etapa, ¿no? La etapa en la que pues ya el cuerpo envejeció, en el que pues ya no tenemos la misma habilidad que teníamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Eh, yo creo que es la etapa esperada y en la que la mayoría de las personas vemos que es la parte en la que menos sufren, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, pues ya vivió, ya cumplió y ya está en la última fase, ¿no? Sin embargo, también a esa edad, a una edad mayor, un adulto mayor, también pues pueden llegar con algún tipo de enfermedad, algún tipo de malestar, ¿no? Y aquí me gustaría traer eh, un caso específico que atendí precisamente hace 15 días, Nikki. Atendí el caso de un abuelito que tenía Alzheimer, que no recordaba a la familia, que a pesar de, dices tú, ya está en la última fase, ya está en la última parte de su vida, la familia sufre porque no lo reconoce. No reconoce a la hija, no reconoce al hijo, no reconoce a los nietos, ¿no? Esa última fase en la que ya está por trascender la persona, pero que tiene Alzheimer, he atendido varios casos de esos, en los que cuando están a punto de trascender, hay un chispazo de lucidez. Eh, esa enfermedad se apaga y se prende la lucidez. Es increíble porque eso también baja en las sesiones. Estas pruebas que te menciono también llegan en las sesiones de mismidad, ¿no? Y justo cuando llega a ese nivel de lucidez y reconoce a todos, eh, también mencionan estas energías de mayor edad que están por trascender. También mencionan familiares que están llegando con ellos, que ya no están, que ya trascendieron. Por ejemplo, dice, oye, aquí está mi hermano conmigo, y resulta que ese hermano ya trascendió. Algo bien interesante es que cuando las energías trascienden, están por trascender, y está ese momento de lucidez, se dicen estar acompañados por alguien más de la familia. Y eso me ha tocado atenderlo en cientos de sesiones de mi unidad. Siempre se presenta alguien más para agarrarlo de esa mano y acompañarlo al momento de cruzar, ¿no? Eso es algo que siempre me ha tocado atender. Y te traigo este caso de Alzheimer, porque muchos piensan que ya es la última parte de la vida, ¿no? Sin embargo, eh, ese momento de lucidez, te das cuenta que cuando se apaga la enfermedad y una vez que trasciende el cuerpo, y esa trascendencia, estamos hablando de ese cambio, de que sale esa alma, esa energía que te mencionaba, resulta que ya no hay enfermedad. Las enfermedades las tenemos aquí, en este mundo físico, en este cuerpo. El cuerpo se daña, el cuerpo se lastima y resulta en una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que afecta al alma, porque el alma se expresa gracias al cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo está dañado, esa alma se va a expresar de acuerdo a la capacidad que tiene el cuerpo para poder expresar lo que el alma puede, ¿no? Entonces, una vez que trascienden, esas almas, cuando yo hago sesiones de mi unidad, son tan lúcidas que me empiezan a dar anécdotas de su infancia,
anécdotas de su juventud, de cuando se casaron, de los hijos cuando eran niños. Entonces se empieza a armar una historia bien bonita, que yo lo que busco en mis sesiones es precisamente que sean terapéuticas, que ayuden a transitar el duelo en las familias, porque siempre se preguntan, oye, se fue enfermo, la energía se quedó enferma, no me va a recordar cuando yo trascienda, ¿no? Sin embargo, ya con las evidencias que damos y las pruebas que damos, te das cuenta que la enfermedad en donde trasciende no existe. Y me ha tocado hacer sesiones de mi unidad, que cuando se van los abuelitos que tenían enfermedades en la tierra, al mundo espiritual en el que se van no hay enfermedades, pero también les pregunto si están acompañados con alguien más. Y es muy frecuente que cuando hay niños que trascendieron en la familia, están con los abuelitos. He hecho varias sesiones de niños que también trascendieron y me empiezan a dar información de abuelitos que están con ellos, de esas energías. Y eso también lo pregunto, empieza a bajar en la sesión. Y cuando empiezo a dar información de que, oye, veo a tu niño con un señor mayor, con estas características, me está dando estas pruebas este señor mayor, resultan que dicen, es que es mi papá que ya trascendió. Entonces, yo te puedo decir que está en el mismo plano espiritual. Cuando son familias, existe un vínculo tanto espiritual, un vínculo que no se destruye, que no se rompe, pero muchos piensan que el amor, una vez que la persona trasciende, la mayoría piensa que el amor se destruyó, que el amor se quedó aquí en la tierra, pero no, Nikki, una vez que la persona trasciende, el amor se transforma y se transforma de tal manera que estas energías de otra manera sutil se comunican con nosotros. Se pueden comunicar de una forma diferente, no están hablando nuestro idioma. Aquí es donde entra el papel de un medium evidencial, que me toca entender ese idioma de esa energía para poderlo traducir y bajarlo al idioma que entendemos en la Tierra, para que podamos darle esta evidencia y darle esta información a los consultantes, ¿no? Esto es lo que te puedo decir de estas, por así llamarlo, ¿no? De estas personas mayores que trascienden, están en ese mismo plano, no hay diferentes planos. Cuando, ¿qué pasa cuando la muerte es, no esta muerte del anciano que ya se dice, "Ah, nos toca, ya está en los últimos, ya va a llegar, pero sales de tu casa"? eh, Vamos, voy a otro ejemplo, Sí, el que pasó con este hombre, no importando de qué raza, color, política, religión, sale de su hogar, va a dar una conferencia para estudiantes y es matado allí enfrente de todo el mundo. O sea, la vida de él estaba ahí enfrente, pero alguien le quita la vida a este ser en segundos. ¿Y cómo es esa muerte ahí que es tan traumático no solamente verlo? ¿Cómo miras tú esa parte? sí, me ha tocado también atender casos eh, de asesinatos, ¿no? Y casos de suicidios. Eh, Son sesiones también un poquito, eh, pues, complejas, ¿no? Por el sentimiento que se está moviendo en la sesión, sobre todo por los consultantes. Esas energías que trascendieron eh, entienden que ya no están en el plano físico y ellos se sienten felices en donde están. Es una energía de amor, de cariño, en donde todo es atemporal, ¿no? No hay tiempo, no hay espacio, no existe el dolor, ¿no? Esas energías, de la manera en la que hayan trascendido, están en un plano, créeme, que yo te diría que no quisieran regresar, ¿no? Sin embargo, nosotros aquí en la Tierra somos quienes sufrimos por lo material, por ese ego que no dejamos, ¿no? Por ese ego que no nos deja seguir creciendo espiritualmente, que quizá nos hace ver como superiores entre nosotros, superiores ante lo espiritual. Ese mismo ego en la que no nos estamos aceptando, pues es lo que provoca que entre nosotros nos estemos haciendo ese daño, ¿no? Ese sentido de superioridad o de sentirme inferior si tú estás creciendo, si tú estás brillando,
ese tipo de sentimiento que está nuevamente arraigado a nuestro cuerpo, a nuestra esencia corporal, porque a fin de cuentas el alma, al ser energía, expresa lo que el cuerpo pues puede dar, ¿no? Al final de cuentas, este cuerpo, a pesar de que somos humanos, tiene una parte animal, ¿no? Tiene esa parte en la que entra el enojo, entra la rabia, entran los celos, ¿no? Hasta entre hermanos, créeme que he atendido sesiones de mi unidad en la que se pelean por una silla, ¿no? Una herencia de una silla, se pelean y se dejan de hablar. Sin embargo, cuando suceden este tipo de casos, digo, suicidios y asesinatos, sufren más los que estamos aquí en la tierra o sufrimos más los que estamos aquí en la tierra, porque lo primero que decimos es, tenía familia, estaba casado, tenía un hijo, una hija, hijos, ¿no? Eh, y este mismo sentimiento es lo que te hace eh, negar el hecho, el por qué le pasó a él, el por qué le sucedió, el por qué lo atacaron de esa manera, ¿no? Pero así como le sucedió a él, créeme que en el mundo diariamente le pasa a muchos más, a muchas personas le sucede, a muchas familias le sucede. Y cuando he hecho sesiones de inmunidad de esas energías que han trascendido por asesinatos o por suicidios, eh, sí bajan información de que pues eh, era su momento, estaba como que pactado, tenía que suceder para que ese acto que les pasó tuviera un movimiento positivo a nivel mundial. Entonces, créeme que a pesar de que vemos el acto malo aquí en la Tierra, que hay que tacharlo, estuvo mal, está mal asesinar, no. Este, eh, a fin de cuentas tiene un acto positivo y es algo que las energías arriba entienden. Es algo que ellos dicen, sé por qué pasó, sé que hay un trasfondo después de esto. Sin embargo, cuando he hecho sesiones de inmunidad y bajan las evidencias, suelen ser sesiones muy sanadoras para las familias, porque saben que esta persona que quizás se fue por un asesinato, empieza a bajar anécdotas, hechos de vida, y para las personas que no se lograron despedir, porque fue una muerte de que, oye, ni siquiera le dije adiós, ni siquiera lo abracé, ni siquiera le dije que lo quería o que lo amaba, ¿no? Eh, en la sesión de inmunidad es un abrazo que te está dando el alma, esa energía hacia la familia que está haciendo la sesión, con todas las pruebas que está bajando, con todas las pruebas que están verificando. Por eso uno como medium, la responsabilidad de un medium evidencial es dar pruebas verificables, es dar esa evidencia y los consultantes tienen que exigirle al medium que les dé información verificable, porque cualquiera te puede decir, sí, es que te quería mucho, es que te amaba. Esas frases te las puede decir cualquiera, hasta, yo creo que hasta Siri te las dice si le dices que te las mencione, ¿no? Sin embargo, lo que buscamos nosotros con este idioma de mediunidad que hablamos entre las energías para que aquí en la Tierra lo entiendan o lo entendamos y se puedan comunicar, es darles todos aquellos hechos de vida que esta energía vivió con la familia. Y nuevamente les pedimos también a estas energías que nos den pruebas póstumas, de qué manera lo honraron, qué sucedió días después de que él trascendió, qué hizo la familia. Y en base a toda la información que nos está dando la energía que fue asesinada, al final de cuentas, una vez que se verificaron todas las pruebas, Nikki, se arma una historia completa de esta energía que trascendió. Y al final de cuentas, dan un mensaje. Armando toda la historia completa, dan un mensaje de que esta energía sigue con ellos, que no los ha dejado, que en donde está, los está cuidando, porque también dan pruebas sobre los hijos de que, oye, sé que al niño le compraste, y es así verídico, sé que al niño le compraste una nueva bicicleta de tal color, de tal marca.
¿no? Y esto baja en la sesión. Y al dar este detalle, aunque sea una prueba, dices tú, insignificante para alguien que está afuera, porque la sesión de mediunidad, las pruebas, las evidencias, están configuradas y hechas para quien las está recibiendo, para quien está inmerso en la vida de esa energía, para quienes vivimos fuera de ese círculo familiar. Dices tú, pues fue algo genérico, fue una frase que cualquiera te la pudo haber dicho, pero también cuando te bajan fechas, días exactos, porque también es algo que a mí me pasa, cuando son fechas exactas, yo escucho esa voz interna que me dice 24 de agosto y escribo 24 de agosto. Y resulta que ese 24 de agosto es el cumpleaños de la energía que trascendió, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas que te dan las energías les da una sensación de tranquilidad, porque también es una manera de decirle a esta energía, gracias por hacerte presente, no me pude despedir porque te fuiste muy rápido, pero al darle todas estas pruebas, es una manera de decirle que esa energía se hizo presente y está presente en la sesión y los está escuchando, ¿no? Y es algo que los mueve mucho porque también complementa una terapia de tanatología con algún psicólogo, con algún terapeuta, ¿no? Es algo que yo siempre recomiendo, que no por ir con un medium van a sanar toda la parte del duelo, ¿no? Lo puede complementar, ¿no? Te puede ayudar, pero así es como yo he atendido estas sesiones y estas energías. Enrique, fascinados con Sí, Enrique. Muchos de ustedes que están mirando, escuchando, me imagino que cada uno de ustedes ha tocado allí una fibra porque tenemos familia, tenemos seres que se han ido, han partido, ha finalizado esta etapa. Ahora voy a ir a esto que la gente a veces manda a personas al tal infierno, ¿no? Ese no va a ir ok. al cielo, ese se mató porque mató, hizo esto mal y ese no va a ir al cielo. ¿Qué pasa, Enrique, en este caso de estas almas que por haber cometido un mal o haberle quitado la vida a otros, se merecen este tal cielo o este infierno, como dicen las personas, o esto es un término? Sí, esta es una pregunta bien interesante, Nikki. Yo como medium sigo una línea laica, ¿no? Fuera de dogmas, fuera de investigaciones, enseñanzas de historiadores o investigadores mediums de muchos años atrás, ¿no? Mi línea es laica porque yo atiendo personas de todas las religiones, de todas las edades, de todas las creencias. Sin embargo, te puedo decir, sin afán de generar controversia, sino como yo como Enrique, como medio, qué es lo que he visto. Eh, yo lo que te puedo decir es que lo que llaman infierno y limbo es una invención aquí en la Tierra. Eh, no existe el infierno, no existe eso que llamamos limbo. Yo he hecho sesiones de mediunidad en la que nunca he visto que una energía me diga que está en el purgatorio, que está en el limbo. Por ejemplo, los niños que fueron abortados. Hay creencias dogmáticas que te dicen, oye, pues no pasaron por cierto rito, se van al limbo. Es mentira, no se van a ningún limbo, eso no existe, no existe ese plano, el infierno tampoco existe. El peor castigo que reciben estas energías es que parte de ese odio con el que trascendieron, el plano espiritual, al ser atemporal, al no existir tiempo, al no existir espacio, ese enojo interno que tenía esa alma, cuando trascienden, se vuelve infinito, no lo pueden controlar. O sea, aquí en la Tierra tú dices, yo Enrique, tú Nicky, íbamos manejando,
se cruzó el rojo el coche, me hizo enojar, ¿no? Haces un enojo, pero te dura 5 minutos, porque tú estás contando un tiempo. Estamos en una parte, en una dimensión en la que estamos bajo el accidente del tiempo, del espacio, ¿no? Pero al irnos a una zona atemporal, en la que esa energía que tuvo esa expresión negativa, esa misma expresión negativa cuando se va a esa línea atemporal, a ese mundo de energías en la que nos vamos a ir todos vamos a estar en ese mismo plano. Ese enojo que tuvo aquí en la Tierra, allá va a ser atemporal. Siempre va a tener ese enojo, siempre va a estar enojado con los demás cuando realmente el enojo es con él. Ese es uno de los castigos que la misma alma genera estando allá en ese mundo de los trascendidos. Pero aparte, el peor castigo que también pueden tener es que nadie los va a honrar en la tierra. Y se dan cuenta, cuando tú honras una energía, cuando celebras con alguna comida por su cumpleaños, aunque no esté en la tierra, pero lo estás celebrando, cuando haces un homenaje, por ejemplo, esta madre de familia, ¿no? Que hizo una cartulina y puso cositas simbólicas de bebé. Esa manera en la que tú honras a la energía, ellos sienten ese amor, ellos sienten ese cariño, ¿no? Es como ellos también complementan esa parte que podemos llamar cielo, por así decirlo, ¿no? Aunque también es algo que hemos inventado pues aquí en la Tierra. Pero así es como he visto yo que esas energías malas, negativas, que hacen daño, cuando trascienden, así es como están también en ese plano atemporal. Es su propio mundo de enojo el que están ellos viviendo, pero aparte súmale que dejaron de ser honrados y recordados en la tierra. Entonces, ese es el daño que ellos mismos se ocasionan por lo que hicieron aquí en la tierra. Entonces, quizá me voy a echar en contra a diferentes personas de diferentes creencias, pero te puedo decir que yo como medio no existe ese infierno, es algo que hemos creado en la tierra y tampoco existe ese limbo. O sea, créeme, esas cosas no existen. Claro, claro, Sí. entiendo perfectamente. ¿Crees tú que cuando estas personas, quién les ordena para que vuelvan a venir y reencarnar, tanto a los buenos que estaban físicamente en la vida material como a aquellos que partieron siendo malos? ¿Cómo es la reencarnación? ¿Tienen ese chance de poder corregir, de poder seguir en esta rueda del samsara? Sí, es una pregunta bien interesante, ¿no? Hay diferentes creencias, ¿no? Ciertas creencias que dicen, oye, después de 70 años reencarnan. Hay otros que dicen, no, pues después de que pasaron ciertos niveles, reencarnan, ¿no? Sin embargo, la reencarnación te puedo decir que está en dos líneas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo o una familia tiene hijos, ¿no? Existe una reencarnación de esos genes con el hijo y el papá, ¿no? Y es cuando tú dices, oye, pues se parece al papá en esto, tiene los mismos gestos, tiene el mismo carácter de la abuela, ¿no? Esa es una reencarnación física y de genes que está sucediendo, ¿no? Es una parte de esa reencarnación que está sucediendo mediante esa línea familiar, ¿no? Que no nos podemos quitar, por así llamarlo, ¿no? Pero también existe la reencarnación de esa energía. Entonces, esa energía se va a expresar también de acuerdo a la configuración de esos genes que tengas, ¿no? Entonces, tú puedes llegar y resulta que pues le están dando esa chance, ¿no? A esa energía para venir y bajarse. Pero resulta que los genes, la configuración física hizo que quizá tuviera un daño neurológico esa persona. Y ese daño neurológico quizá, pues, oye, tenía psicosis, tenía esquizofrenia, tenía algo que lo sacaba de sus cinco sentidos. Y esa configuración que tenía esos genes, obviamente el alma se expresó de acuerdo a lo que podía configurar, ¿no? Es como ese hardware que está mal diseñado, que tiene un problema de fábrica, obviamente el software pues va a funcionar mal, ¿no?
por así llamarlo. Aquellos que sean ingenieros creo que me van a entender muy bien. O aquellos que hayan tenido un smartphone que ha tenido un problema físico, dices tú, pues necesito cambiarlo por otro, ¿no? Algo así es la reencarnación. Eh, en el mundo de los trascendidos está la parte de la energía, está la parte de la conciencia, ¿no? Está todo, es un archivo de conocimientos que hay ahí arriba. Entonces, esa información se puede volver a bajar a esa parte física, pero si hay una mala configuración, pues obviamente va a funcionar mal esa información que bajaste, y de acuerdo a ese hardware que es el cuerpo que tenemos, ¿no? Entonces, no podemos juzgar, está mal quitar la vida, está mal causarle daño a la persona, está muy mal. Sin embargo, yo, Enrique, al ser un medium evidencial, eh, de mi parte yo me vería en el mismo papel al juzgarlos mal a esas energías, porque pudo haber tenido una mala configuración genética y por eso actuó de una manera negativa, una manera desagradable, ¿no? Bajo una consecuencia, un accidente que pues quizá él no podía, eh, digamos, controlar, ¿no? Entonces, ahí te puedo decir que pues sí, se le puede dar una chance porque pues quizá por esa mala configuración no expresó al 100% lo que esa alma podía haber, eh, digamos, expresado, ¿no? Y también te puedo decir que puede haber almas que tienen cierta, pues, negatividad, que están inclinadas, pues, al mal. También pueden existir, ¿no? También puede haber ese tipo de almas, que quizá el cuerpo está bien configurado, está bien expresado, pero dentro de esa alma, pues, ya hay una configuración como para hacer ese tipo de daño. Entonces, cuando el cuerpo viene bien, se le da esa chance a esa alma para que pueda corregir y pueda hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, es como yo he visto la reencarnación, ¿no? Dependemos de un cuerpo físico para que esa alma se pueda expresar de una manera correcta, de una manera llena de amor, de espiritualidad, ¿no? Tienes, yo me voy a ir aquí a la mitad y te voy a preguntar, Enrique, ¿has visto estos seres demoníacos horribles? ¿Cómo haces para quitar esto, para apartarlo de, porque y me imagino que estás transitando en ambos mundos y mirando lo que hay en cada lado? ¿Cómo te pasa esto? ¿Qué tanto te sucede? ¿O cuándo fue que te pasó estas experiencias de los demonios Ah, o entidades sí, oscuras? sí, fíjate que, Nikki, es muy buena pregunta. Y quiero regresarme cuando era niño, cuando veía esas sombras, ¿no? Eh, Quizá al ser algo que no entendía, que no sabía qué era, te asustabas, ¿no? Te asustas, piensas que tiene esa carga negativa, que es malo, pero ya conforme vas entrando la mediunidad, vas entendiendo el idioma de ser medium, de cómo funciona, te das cuenta que estas energías no te están expresando como que ese miedo más, sino que más como me quiero comunicar, ¿no? No he tenido ahorita ninguna experiencia en la que contacte espíritus demoníacos. No he tenido ninguna experiencia de esas. Digamos que mi puente está abierto para que las almas o las energías que quieran hablar con los consultantes puedan pasar. Yo no busco ir y conectarme con esa energía, sino que es al revés. Si viene el consultante y me dice, oye, quiero hablar con la persona trascendida, pues yo lo que hago es que pues mi puente está abierto. Si quiere comunicarse, pues que me empiece a dar información y yo le empiezo a bajar, ¿no? Así es como yo trabajo. No trabajo con un tema porque estoy muy separado de esa línea en la que prenden velas, ponen vasos con agua o tienen ídolos. Yo no tengo nada de eso. Mi conexión te puedo decir que está abierta, que es directa, y como soy un medium evidencial laico, de esa misma manera estoy alejado de todos los dogmas, de creencias, de lo que viene siendo la línea espírita. Eh,
Estoy más que nada a un nivel de proporcionar evidencias verificables, pero sobre todo, y yo creo que es mi objetivo principal, Nicky, como medium, es ayudarle a las personas a transitar y transicionar esa parte de duelo que todavía tienen pendiente, ¿no? Ese es mi propósito de vida, por así llamarlo. Pero qué bien, porque tú nos has mostrado que quizás mucha gente está confundida y estoy contigo en lo que dices, en decir, estoy para dar y ayudar a este tránsito de ida y regreso de luz, de amor, de esperanza, y no esta ridiculez de que si alguien ve un fantasma holográfico o ve una figura pues que asusta, no todo pudiera ser oscuro y malo. Quizás lo que tú mencionabas, ¿no? Es por no saber interpretar. Y además voy a hacerte esta pregunta. ¿Es verdad que cuando el ser pasa al otro lado, hay días para nosotros físicamente, un tiempo en que el espíritu se queda y hasta que se desprende de esta caparazón? Entonces, ¿no será eso, Enrique, que a veces la gente también mira y dice, ay, vi un monstruo, vi un Sí, espíritu, pero puede ser un ser como tú o como yo? sí. Esta es una pregunta bien interesante y te la agradezco que la hayas hecho porque me habla algo relacionado con la temporada de lotes. Esto está muy Mm, extraño, pero me dice la temporada de lotes. Háblale de las temporadas de lotes. No sé si les haga sentido. ¿Sí? Cada año mi Ajá. mamá y mi papá se Ujú. reunían con todos los vecinos Sí. y hacían unas famosas elotizas en temporada de Ah, elotes. Entonces era así una mega olla como de, ya sabes, de tamales para fiesta de pueblo. sí. Y ahí echaban elotes y ya sabes, servidos y todos, o sea, cada uno de los vecinos Ujú, invitaba a las familias y se hacía una super mega fiesta ujú, precisamente por lo mismo, ya sabes, ¿no? Sacaban las mayonesas esas de 8 kilos y ujú. el queso y el chile y todo, y era lo que se comía precisamente en temporada de lotes. Y a mi Sí, papá le gustaba mucho, la verdad es que le gustaba muchísimo la convivencia con sus vecinos, sí. porque mis papás hicieron muy buena relación con ellos a partir Ujú, pues de muchas situaciones, pero las ujú. celotizas eran como el El punto punto de reunión principal. de los vecinos. Creo que esto va a aclarar, como bien comentas, ¿no? Esa confusión. Se dice que el cuerpo, una vez que deja de funcionar, ¿no? Se sepulta. Se dice que tarda 11 meses en desprenderse, por así llamarlo, esa alma del cuerpo. Pero no es un desprendimiento en el que estén como que conectados, no. Es un desprendimiento en el que el alma está viendo y se está dando cuenta que su cuerpo físico ya dejó de existir. Tardan cerca de 11 meses, ¿no? En esos 11 meses, tú puedes decir, oye, es que vi a mi abuelito, o algún vecino puede decir, oye, es que vi a tu abuelito caminando, ¿no? Se pueden materializar, sí se pueden materializar. Y aquí se desprende de una manera sutil cómo se pueden comunicar estas energías en estos primeros 11 meses, en este primer año. Se pueden comunicar presentándose como mariposas cerca de los familiares, mariposas blancas volando. Es muy común que sean mariposas blancas. Otra es que sean colibríes que puedan entrar a la casa y saliendo y estén visitando. Eh, También otra es que dejan plumitas en la puerta de la entrada de las casas. Dejan plumitas. Es otra manera en la que se comunican las energías el primer año cuando se están desprendiendo del cuerpo. Y aquí yo les invito a que cuando vean estas pruebas, háblenles, háblenles con ese cariño como si fuera esa persona trascendida y créanme que van a hacer cosas increíbles. Esas mariposas se te van a acercar. Si tú le pides a esa energía que te dejó esa plumita, dile que te deje una pluma de otro color al día siguiente y te la va a dejar. He atendido sesiones en las que salen esas evidencias y créeme que es algo irrefutable, ¿no? Este es en el escenario tradicional, en el que le damos
una sepultura al cuerpo, ¿no? He atendido casos que cuando los creman, aquí dices tú, oye, pues lo cremaron de un día para otro, ese cuerpo pues ya se hizo polvo en menos de 40 minutos, en menos de una hora, ¿no? ¿Qué sucede? Para la energía es un impacto muy fuerte, porque es como si le hubieran aventado esa cubeta con hielos, no agua fría, es agua, pero con hielos, y es cuando se da cuenta de que mi cuerpo ya se hizo polvo, ¿no? No tardó esos 11 meses en que esa alma empezara a decir, sí, estoy transitando, ¿no? Estoy cambiando de esencia, me estoy logrando despedir al 100%. Cuando son cremados, es un shock fuerte para esa energía, y es cuando en ocasiones prenden y apagan las luces de las casas, hacen situaciones un poquito más complejas, que también me ha tocado atender sesiones que empiezan a prender y apagar luces. Yo he hecho sesiones de mi unidad que cuando resulta que la persona o fue cremada, yo estoy en sesiones en vivo, igual, en Zoom, guardándolo, etcétera. Y cuando estoy con los consultantes, aquí las luces de mi depa se prenden y se apagan cuando empezamos a hablar de la persona trascendida. Eh, y tengo algunos shorts en mi Instagram, igual yo creo que lo vas a poner en la descripción del video, ¿no? Ya cuando lo publicas pones ahí Instagram. Tengo shorts de videos de sesiones, obviamente ya almacenadas, pero que han sido en vivo, en la que me prenden y apagan las luces. Todo lo que yo publico en mi Instagram, todas las pruebas que publico son con permiso de los consultantes, ¿no? Ellos me dan permiso para publicarlas. Hay quienes me dicen, oye, ¿sabes qué, Enrique? Públicala, me encantó la prueba, pero solamente difumina mi rostro, ¿no? Y hay otros consultantes que me dicen, no, sí, pon mi rostro, no pasa nada, me encantó la prueba. Es una manera, pues, de honrar a la energía, ¿no? Pero bien, regresando a este tema, Nikki, así es como se expresan de manera sutil las energías. 11 meses se da cuenta el alma o la energía que ese cuerpo pues ya está volviendo a la tierra, se está convirtiendo en polvo, por así llamarlo. Pero cuando se convierten en polvo de manera muy abrupta, esa energía sufre, porque así le estás diciendo, ya eres polvo, ¿no? Entonces, hay diferentes tradiciones de religión, etcétera, pero yo me quiero ir al origen. En el origen siempre fue sepultar el cuerpo. Esto de cremarlo lo inventamos hace 20 años, 30 años, ¿no? Qué acerca, Enrique, de cuando pasaba de que Ujú. quemaban los cuerpos? O sea, Sí. una bruja que no era bruja, sino una tarotista, ¿no? Ujú. O aquella que decía que quizás hablaba con un ser de otra parte, entonces se quemaba, como lo hicieron en la Inquisición con tantos. Sí. Como ese tipo de muerte que pues todavía hace años atrás, décadas, lo hacían en el Medio Oriente y tienen esas creencias. Sí. Sí, fíjate, es una pregunta bien interesante. Creo que el recipiente que contuvo la energía, que contuvo el alma, tiene que ser honrado, ¿no? Porque fue en donde vivió esa alma, fue en donde estuvo. Hay tradiciones eh, muy, muy arraigadas en algunas religiones en las que se debe de honrar el cuerpo. Una vez que trascendió, una vez que ya no tiene vida, se honra el cuerpo, ¿no? Hay quien los vela por 3 días, otros por 7 días. Hay otros que los sepultan lo más rápido posible una vez que trascendió, porque pues es parte de sus creencias, pero no dejan de honrar el cuerpo, no dejan de guardar un luto de 7 días, por ejemplo, de hablar de la persona trascendida, de recordarlo, que eso también ayuda a transitar el duelo, ¿no? El poder darle una sepultura y el poder honrar ese cuerpo como es y dejar que la tierra, dejar que el tiempo haga su trabajo, ¿no? Que lo vuelva a convertir en polvo. Es una manera de honrarlo. Ahorita que tú mencionas el tema de la Inquisición, el tema de que quemaban a las mujeres, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que eso también está muy, muy mal.
Creo que fueron errores, eh, no de esa energía que podemos llamar Dios o esa energía suprema que podemos llamar Dios, no fue de Él, fue nuevamente aquí de nosotros, decisiones, creencias que interpretamos mal lo que nos dio esta energía suprema, por así llamarlo. Y el hecho de que hayan quemado los cuerpos es una manera de no honrarlos. Realmente dices tú, pues, ¿por qué lo quemo? Pues porque en el caso de estas de la Inquisición, oye, pues eran brujas, tarotistas, a lo mejor sin serlo las acusaron, ¿no? ¿Y qué sucede cuando lo quemabas? Simplemente era, pues, destruir ese cuerpo, no honrarlo, acabar con él lo más pronto posible, ¿no? Eh, yo te diría que como medium, el consejo que yo te daría es que ese cuerpo se honre a como está, a como llegó, y así como llegó, dárselo a la tierra para que la misma tierra se encargue de volverlo a regresar al polvo, ¿no? Es la manera en la que yo como medium te diría que se debería de honrar a las energías para que puedan eh, transicionar esos 11 meses y darse cuenta de que se están desprendiendo ya de ese cuerpo físico, ¿no? ¿En cuántas de estas, porque Enrique está constantemente ocupado en sesiones, la gente lo busca y lo busca cantidades de veces precisamente por lo que ustedes miran y ven de él? Él no está para mentirles, no está para jugar, Sí. y menos en este tipo de situaciones tan delicadas que es pasar al otro lado. Tanta gente que has visto, porque vi videos que estamos dejando aquí para que la gente pueda darse cuenta de lo que haces. Me habló también sobre un portarretratos. No sé si era como haber puesto un angelito en el portarretratos o haber puesto algo simbólico, pero me habla algo de eso. Angelito. Es un angelito, ¿verdad? En el portarretratos. Así me lo bajó tu hijo, tener un angelito. Y ahí tiene una. Esto es otra prueba póstuma, dice. La energía de tu bebé, de Milo, que trascendió, supo que pusiste eso en su honor. Fíjate qué prueba tan más bonita. Él sabe que lo estás honrando con esa foto de ese angelito. Me habla también sobre una especie de altar, Daisy. Me bajó como que una imagen de una urna, pero como un altar. No sé si fue algo simbólico que tú pusiste a nombre de él. Me hicieron sus manitas en yeso y su piecito. Yo lo tengo así. Sí, a ver, Yo mira lo qué mantengo bonito. así. Y Sí, ahí qué es donde bonito. le pongo a la par, le pongo Ujú. el angelito, como la urnita en la que lo tengo a él, las Sí. manitas y los piecitos de él. Entonces, esta mediunidad evidencial, Ujú. que es mostrarle a la gente lo que está pasando, pero ¿qué te ha dejado tan impactado de tantas y tantas de estas sesiones que das al público, ayudándole? Sí. Sí, gracias, Nikki. Te tocaste un tema también primordial, el tema de no mentir, el tema de la ética. Una recomendación que yo les doy con el corazón así en la mano es que si van a buscar a un medium, que sea un medium de confianza, que alguien se los haya recomendado, que sepan que trabaja derecho. Ahorita puede haber pues muchos charlatanes, ¿no? Así como hay doctores que se dicen doctores sin serlo, así como hay abogados que se dicen abogados sin serlo, también te puedes encontrar mediums que pueden entrar a un Facebook, pueden entrar a un Instagram, rastrear datos de la persona. Ahorita en Google encuentras todo de todos. Yo les recomiendo que si van a buscar un medium, antes de buscarlo, antes de contactarlo, pongan en privado sus redes sociales, oculten sus estados, eh, que no sepan cómo se llaman en Facebook. Si los pueden quitar la fotografía de perfil, quítenla, eh, porque algo importante es que el medium debe ser capaz de poderles darles información sin pedirles datos previos. Por ejemplo, yo en las sesiones, Nikki, yo solamente les pido que me digan con quién quieren hacer la sesión, con qué tipo de energía, papá, mamá, abuelita, hijo, es todo. No pido nombres, no pido apellidos, no pido fechas de nacimiento, no pido temas de horóscopos, solamente pido la pura energía. Y eso, créeme
que me baja toda la información, que me empiezan a dar toda la información. Cruzan ese puente que te digo que está abierto para todas las energías, lo cruzan, ellos son quien me contacta, yo no los contacto a ellos, ellos vienen y me contactan mediante el consultante y es como yo les empiezo a dar la información, ¿no? Así es como funciona y es lo que les recomiendo hablando ahorita de la ética que tocaste, este tema bien importante. Pero de los casos que he atendido, que más me impactó, eh, suelen ser los de niños, Nicky. Los casos de niños o adolescentes son los que más me impactan. Eh, ante los padres de familia tengo que ser una persona muy fuerte, tengo que aguantarme las lágrimas, tengo que aguantarme el dolor, ¿no? Ser neutral, escuchar en ese momento, ¿no? Atendí eh, en este año, inicio de año, eh, atendí un caso, me buscaron por Instagram, eh, un padre de familia, un viernes, me acuerdo, ¿no? De que era urgente, que si lo podía atender, ¿no? Le dije, oye, mi agenda está llena, eh, te puedo atender hasta marzo, ¿no? Y me dijo, no, por favor, necesito hablar de este caso con un médium. Entonces, ya cuando vi la insistencia de este padre de familia, le dije, mira, te puedo dar agenda el sábado a las 8 de la noche. Yo no atiendo a esa hora realmente, ¿no? Entonces me dijo, sí, me parece de acuerdo, está muy bien. Entonces le mandé el Zoom, se conectó a las 8 de la noche y mi sorpresa es que estaba él y su esposa a un lado, ¿no? Y previo me dijo que quería hablar con su hijo. Solamente me dijo la energía, no me dijo nada más. Cuando empecé la sesión para hablar de este niño, pues no sabía ni la edad, no sabía nada, no solamente la energía, que era un hijo, ¿no? Lo primero que se me bajó en la sesión, porque te digo que se me bajan imágenes como shorts, ¿no? Y lo primero que se me bajó fue una imagen de unas cortinas azules, ¿no? Entonces le digo a este matrimonio, le digo, oye, tengo que hablar de unas cortinas azules. Y la señora, la madre de familia, se quebró, empezó a llorar, créeme, se quebró cuando dije solamente esas palabras, ¿no? Y el esposo quería intervenir y dije, espérame, todavía no termino, tengo más que decirte. Veo un celular en el piso tirado y fue cuando el señor, el padre de familia, los ojos se le pusieron vidriosos, ¿no? Entonces le digo, oye, no, no estoy seguro, tiene que ver con algún reto, porque veo que como que tu hijo se enredó las cortinas, ¿no? Y me dijo, sí, fue un reto de TikTok que se llamaba o se llama Blackout, en la que los adolescentes, fue en pandemia, fue en el 2021 cuando le sucedió esto a este adolescente. El reto era enredarse una cortina, eh, como que dejarse caer para sentirse mal, como para llegar a una especie de que me falte el aire, ¿no? Pero reaccionar y quitársela como para provocarse pues ese desvanecimiento, ¿no? ¿Qué sucedió con el adolescente? Se enredó la cortina, se dejó caer poquito, se desvaneció, le ganó el desvanecimiento y no se pudo él soltar. Quedó colgado el celular en el piso y resultó que era el reto. Y cuando le di estas pruebas a este matrimonio, eh, fue cuando vi que fue una sesión bastante dura, porque me empezaron a decir, sí, fue en pandemia, en el 2021, por este reto. Y es cuando te das cuenta que las energías, cuando te conectas con ellos, te empiezan a bajar una información eh, y esta información está destinada para el consultante. Porque yo te puedo decir a ti fuera del contexto, Nikki, cortinas azules, dices tú, no me hace sentido, es algo muy genérico, pero cuando la prueba que yo digo es para la familia, para quien la pueda verificar, les hace todo el sentido del mundo el hecho que yo haya mencionado las cortinas
azules, ¿no? Creo que también esto puede ser un llamado para el resto de los padres que nos están escuchando, que están viendo este video, pues que estén atentos a estos retos que salen en las redes sociales, que impulsan a los jóvenes a realizar un acto, si no es por valentía, si es por un tema de ego, de decir, oye, pues lo están haciendo todos, yo no lo he hecho, me siento excluido, ¿no? Que haya esa comunicación con sus hijos, porque sí es doloroso y fue muy doloroso llevar esa sesión con ellos, eh, porque aparte al final fue algo sanador, es un antes y un después las sesiones de mediunidad, créeme, es un antes y un después, porque llegaban con el sentimiento de que si ese niño estaba en ese famoso infierno porque se suicidó, si estaba penando, ¿no? Por las creencias que ellos tenían como matrimonio, ¿no? Te das cuenta con la sesión de que pues ese niño no está penando, ese niño no está sufriendo. Es algo que también baja en la sesión y es sanador para los consultantes. Complementa una terapia, complementa un apoyo con un tanatólogo. Nunca los va a sustituir, créeme, es algo que yo les recomiendo. Nunca sustituyan una terapia por ir con un médium. Se complementan, es lo que yo les puedo decir. Y las sesiones de inmunidad deben ser ayudar a transitar y transicionar esa etapa de duelo y que se den cuenta que el amor no se terminó aquí, en este plano. Ese amor se transformó, se expresan de otra manera esas energías, ¿no? Y algo sorprendente, Nikki, es que el señor que me buscó es doctor, alguien científico, alguien que dices tú, oye, por aquí voy a creer en las energías, en las almas. Quien me buscó y me insistió en la sesión fue un doctor. Quizá, eh, por así llamarlo, con la insistencia de su esposa, por el medio, pero al fin de cuentas, quien también vi que le resonaron las pruebas, pues fue esa mente científica, esa mente en la que se van por unos y ceros, ¿no? En la que lo que dicen los estudios, lo que dicen los medicamentos que debes de tomar al pie de la letra. El perfil de doctor fue quien me buscó para insistirme en hacer esa sesión. Entonces, creo que cuando, sin importar la profesión, sin importar a qué nos dediquemos, cuando te toca perder a un ser querido, en ese caso perdieron un hijo, ¿no? Porque lo que yo he visto es que los padres de familia, lo primero que piensan es, mi hijo me va a sepultar, pero ningún padre quiere ver sepultar a un hijo, ¿no? Ninguno. Cuando le hice esta sesión a este padre de familia y a esta madre de familia, para ellos fue doloroso tener que ir y sepultar a un hijo, tener que ir y dejarlo. No despedirse de él, fíjate, no saberse despedir, llegar y verlo colgado ahí, eh, es lo más doloroso para un padre y una madre de familia. Y lo que me sucedió en esta sesión de mi unidad es que te das cuenta que ese amor no termina en la tierra, se transforma, se convierte en una energía muy sutil en la que te empieza a dar pruebas y son pruebas para tranquilizar a la familia porque me empezaron a dar después, posterior, pruebas póstumas de cómo honraron, de que hicieron un evento en la escuela para honrar a a este adolescente, que cuando salió en la sesión la edad, Nicky, 12 años el muchacho, yo te diría, oye, todavía era un niño, o sea, era una transición entre niño y adolescente, o sea, 12 años que haya pasado por esa situación, sí es difícil para los padres. ¿Cuál otro de estos, eh, de estas sesiones te ha impactado también, Enrique? Que te acuerdes que haya sido algo que digas, wow, ¿cómo le digo? ¿Cómo puedo informarle a esta persona que está aquí, fulano de tal? ¿Cómo Sí, sorprendes en ese momento a estas personas? sí
yo como medium tengo que tener mucho tacto para bajar las pruebas, ¿no? Para saberlas decir. Eh, de los casos que he atendido que les ha impactado a los consultantes es cuando las personas estaban enfermas. Me tocó atender a una consultante que su papá tenía demencia y no la recordaba el papá. Aquí en este plano la veía, inclusive hasta la quería golpear porque pensaba que le querían hacer daño, ¿no? Entonces, ese dolor que tiene una hija al ver al papá que cuando ese papá y esa hija era una bebé, una niña, que jugaba, que lo abrazaba, que lo acompañaba al parque, verlo ya después a una edad de 70 años el señor, 75, que no sabía quién era, que tenía esa demencia, que cuando la veía la quería golpear porque pensaba que le querían hacer daño. Ese sentimiento de dolor que tiene o que tienen los hijos, porque fueron varios hijos, es muy doloroso para ellos, ¿no? Muy doloroso. Esa es una de las sesiones que también me movió mucho, porque cuando me pidieron conectar con la energía de este señor que trascendió a los 80 años, duró casi 6 años con demencia, más o menos. Ellos no me dijeron que tenía demencia, no me dijeron que había estado enfermo, no me dijeron, solamente le dije, oye, ¿con quién te quieres conectar? No, pues con mi papá. Eh, Nuevamente, mi puente está abierto para que esas energías crucen y me den información, ¿no? Eh, Me empezó a dar características físicas de él, les empiezo a pedir esa información como para ir corroborando que sea la energía correcta con la que nos estamos comunicando. Y en el 100% de los casos, Nikki, la estructura de mis sesiones siguen siempre un patrón de orden, ¿no? Para poder darle esa estructura de comunicación con las energías y con los consultantes. Tengo una parte de mi guión en la que les pido las enfermedades o la causa por la cual trascendió la energía. 100% salen exactas, 100%. Nunca se equivocan. Esta energía eh, me dijo tal cual la palabra demencia, así tal cual la palabra demencia. Me dijo después la enfermedad por la cual falleció y me dijo enfermedades secundarias que tuvo por medicamentos. Cuando llegué yo a esa parte, y se la digo a esta familia porque se conectaron tres, dos hermanos y una hermana, les empiezo a decir la enfermedad. Yo tengo mucho tacto, no voy a decir yo la palabra demencia porque eh, están en un duelo, están transitando un duelo y decir esa palabra puede ser hasta ofensivo, ¿no? Yo trato de dar pistas de una manera sutil y les digo, oye, tengo que hablar porque me da la impresión de que en ocasiones no recordaba a las personas, ¿no? Y es cuando les hace clic y me dicen, es que tenía demencia. Ya cuando ellos dicen la palabra, yo siempre muestro mi libreta y le digo, mira, aquí fue donde me dijo que tenían demencia. La palabra demencia se las muestro. Y todavía se quedan más impactados porque son palabras tan exactas que bajan en las sesiones. Eh, y después te das cuenta que esa enfermedad, esa demencia, solamente estaba aquí en este plano físico, porque me empezó a dar anécdotas de la infancia, de los hijos, de cuando se casaron, de los nietos. Me empezó a dar pruebas póstumas, que son aquellas que después de que trasciende la energía, son acontecimientos que sucedieron, ¿no? Y parte de esas pruebas póstumas fue el nacimiento de una nueva nieta. Entonces, todo esto lo bajan las energías, todo esto me lo dan. eh, y es cuando se dan cuenta los consultantes que su papá no se fue con esa demencia, que no trascendió con esa demencia, sino que esa energía se fue bien, está bien. También que me empezó a recordar
y mandar cosas para decírsela a sus hijos, ¿no? Son de los casos más impactantes también que he atendido las enfermedades. Yo voy a ir a la pregunta del millón, la Sí, pregunta para cerrar y que Enrique pueda seguir trabajando y haciendo sus sesiones. ¿Te ha pasado a ti mismo? ¿Has tenido tú mismo esta experiencia, Enrique? Porque somos tan egoístas de preguntar por los demás, pero no preguntamos por quien nos ayuda y nos está dando esta información. ¿Te ha pasado a ti de estar allí sentado o de estar en algún lugar y que alguien de tus familiares ha tenido esta procesión, que ha tenido que dejar este plano? ¿Cómo? ¿Cómo? Explícanos eso, a ver qué experiencia has tenido. sí, fíjate que esto fue hace un poquito más de 20 años, cuando falleció mi abuelita, cuando trascendió. eh, yo estaba viviendo en otra ciudad. Yo no sabía que pues había trascendido, sino que me tocó ver su cuerpo físico de frente en el departamento en donde yo estaba viviendo en esa época. Me tocó verla de frente. Eh, Así fue como se me presentó. Se pueden materializar. En ocasiones, digo, como te decía al inicio, se pueden ver como si fuera ese vapor. En este caso se materializó mi abuelita y fue cuando me di cuenta que había trascendido. Fue un caso impactante que sí suceden y yo creo que yo como medium estoy más sensible a que pueda sentirlos y verlos, ¿no? Pero es de los casos que me ha sucedido. Y algo importante como medium, Nikki, porque a veces también me han preguntado, Enrique, ¿cómo sabes que lo que estás diciendo en la sesión no es tuyo? ¿No? ¿Cómo sabes que no es algo que te está bajando a ti, que en ese momento lo pensaste? Eh, Uno como medium, Nikki, tiene un equilibrio increíble entre la razón y la intuición. Es un equilibrio en el que están las dos niveladas, ¿no? Porque si prendes mucho tu intuición, te va a dar miedo salir a la calle y vas a pensar mil de cosas. Pero si tu razón está muy arriba, no le haces caso a la intuición. Te vas a lo científico, a las matemáticas, a los números. Pero cuando equilibras y están en un balance, una arriba, otra abajo, es cuando las evidencias se hacen exactas, se hacen verificables, ¿no? Así es como funciona la mente de un medium. Está siempre equilibrando entre la razón y la intuición. Y te pudiera decir que todos podemos tener la habilidad de ser mediums, de entender ese idioma. Eh, es muy parecido a quizá a una madre de familia, Nikki. Quizá a ti te ha pasado, de que dices tú, siento que algo le pasó a mi hija, siento que algo le pasó a mi hijo. Esa es la intuición hablando. Ese es el idioma que entendemos los mediums, pero lo complementamos con la razón, porque a nosotros nos toca conectarnos con otras energías que no conocemos. Entonces tenemos que estar siempre en ese plano entre la razón y la intuición para poder llegar a esas pruebas verificables. Que lo traigo otra vez, lo traigo. El canal se lo damos a Enrique. Sí, yo encantado de la vida de volver a venir, Nicky. Si lo pide tu público, créeme que yo aquí estoy de regreso, con mucho gusto. Escríbanle mucho y díganle que vuelva, pero que también le vamos a hacer la pregunta, ¿puedes sanar mediante online? Si viene alguien, ¿le pudieras hablar? Sí, una vez hice una sesión de mi unidad en vivo, para un canal, para un podcast. Enrique, ¿pudiéramos hacer una de estas veces una sesión en vivo para quizás darle esta alegría a alguien que ha partido su ser querido, su amigo, su mejor compañera, compañero, su madre, sus hijos? ¿Pudiéramos hacerlo una vez para que ellos miren lo que tú haces? Sí, Nicky, con gusto podemos hacer una sesión de mi unidad en vivo. Eh, yo solamente, como bien comentas, pediría que sea alguien que esté transitando un duelo, que al menos tenga 3 meses de duelo,
para poder hacer la sesión, y más que nada porque esos 3 meses esa persona o esa familia pues ya tiene sentada una base en la que pues ya hay una aceptación de esa pérdida, ¿no? Por eso yo pido 3 meses, pero desde el día 1 se puede hacer la sesión. Y también lo que pido es que acepte que pues lo que vaya a salir en la sesión en vivo pues se va a publicar, se pueden publicar cosas íntimas, cosas personales, que esté consciente que pues se puede tocar temas sensibles, que acepte que también puede suceder eso en la sesión, eh, y pues sobre todo que también estén dispuestos a poder abrirse, a tener esa comunicación. Claro que sí, claro que sí. Sí. Por eso, si usted quiere venir, solamente escríbame que yo hago ese tránsito para que Enrique, cuando venga, Sí. usted pueda asistir y venir al canal de Nicky Monique. Le damos tantas gracias a él. Yo sé que tan ocupado es su día a día y su agenda, pero siempre tiene tiempo para aquellos que lo necesitan y buscan esa alegría, esa energía, porque todos somos energías en cuerpos. Un ratico aquí y después nos vamos. Así Exacto. que, querido Sí. Enrique, ¿dónde te consigue la gente? ¿Dónde él vive siempre tan ocupado? Pero Sí. ¿dónde te busca la gente? Sí, pues me pueden buscar en Instagram. Solamente tengo Instagram para contactar y atender a las personas. Estoy como enrique.medium y solamente revisen que esté verificada la cuenta. Tiene palomita azul. Tuve que verificarla porque tristemente hubo personas que se estaban haciendo pasar por mí para sacar provecho. Ay, Entonces, enrique.medium y que esté verificada la cuenta con esa palomita azul. Pueden ver shorts de videos, de sesiones que hago también, eh, para también demostrar que pues es una mediunidad evidencial la que estamos pues promoviendo. Y qué creo que pues faltaron tantas cosas por mencionar, Nikki, que nos ganó el tiempo. bueno. Me hubiera Yo le- gustado seguir platicando, pero podemos hacer una segunda parte. Vamos para la segunda parte, déjele el comentario, escríbale, moléstenlo, porque tiene una misión, usted tiene otra misión y yo tengo la misión mía y es esa, presentarles a seres como Enrique, qué gusto que hayas estado aquí. Nos has elevado esa frecuencia de energía que cada uno tenemos internamente y la cual necesitamos saber que esto no es para siempre y que no nos olvidan quienes han partido y nosotros no los olvidamos a ellos. Te agradecemos tanto, Enrique. Vienes otra vez. Sí, no, gracias por la invitación, Iki, y también pues darle las gracias a tus suscriptores, al público que va a estar viendo aquí este video, ¿no? Decirles que pues como último mensaje, que aquí no termina la vida, eh, aquí hay una transformación, hay un aprendizaje, aquí venimos a expresar cosas bonitas como es el cariño, el amor, el ayudar al prójimo. Pero aquí no termina, créeme que hay una transformación, el amor se transforma y esa transformación es como nos convertimos en esa energía sutil en la que nos podemos comunicar todavía en este plano terrenal, en este plano paralelo, para seguir comunicando y diciendo que pues están bien las energías, nos están acompañando y que no están sufriendo en donde ellos están. Yes. Aquí no termina la vida, como dice Enrique. Sí. Segunda parte, venimos. Déjele el comentario que él los va a leer. Muchísimas gracias. Gracias, Nicky. Te quedó tan lindo.